Amada Iglesia, Castillo del Rey Cancún, Dios te bendiga, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Somos Castillo, somos del Rey. Estamos bien contentos de tener un tiempo contigo y de tener un momento donde podamos seguir aprendiendo de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hola hermanos, es un gusto saludarlos nuevamente en este segundo episodio de nuestra nuestra semana de estreno de nuestra página CDR Cancún, en donde cada lunes, miércoles y viernes vamos a estar teniendo estos episodios de podcast. El de lunes, bueno, pues los que ya tuvieron la oportunidad de escucharlo, como pudieron ver, va a estar refiriéndose a un resumen de la predicación del domingo. Y el día de hoy, los días miércoles, van a estar destinados a compartir un poco en mensajes breves acerca de la doctrina que tenemos nosotros como iglesia. Queremos que cada miércoles tú te tomes un tiempo en donde estás. Algunos me han platicado que escuchan el podcast en el carro, mientras vas manejando al trabajo, mientras están haciendo algunas actividades. Pero me gustaría que el podcast de los miércoles tú tomes un tiempito donde te sientes con tu Biblia, donde la abras junto con nosotros, donde la leamos juntos y donde profundicemos en lo que la Biblia dice al respecto de ello, ¿verdad? Y analizarlo, profundizarlo y pues ser edificados con ello. Yo creo que semana a semana esto nos va a ayudar mucho y nos va pues a abrir nuestro entendimiento y nos va a ayudar a crecer en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, este primer episodio se llama Volviendo a la Palabra. Volviendo a la Palabra, si estás tomando ahí notas en tu cuaderno, en tu Biblia, si quieres ponerle pausa para ir por tu cuaderno y sacar tu Biblia, lo puedes hacer. Y el título es Volviendo a la Palabra. Queremos ser una iglesia que vuelve a la palabra. Queremos ser una iglesia que está fundamentada y centrada en lo que la palabra del Señor dice. La Escritura misma dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará, su palabra permanece. Entonces, si algo tan hermoso, ¿verdad?, que va a permanecer para siempre, a pesar de los años, a pesar de los siglos, yo creo que es algo que hemos de valorar como creyentes, como cristianos, como iglesia. Debemos de tenerlo presente en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, qué importante el poder profundizar en esto. Y el tema está basado en el rey Josías, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 34. En el contexto, Josías está reinando sobre Judá y en su reinado sucede una llamada reforma que fue de las más impresionantes del pueblo, donde se derribaron lugares altos que habían construido sus padres, sus abuelos. Fue una reforma que cambió de alguna manera la nación de Israel y de Judá. Pero qué impresionante fue que toda esta reforma inicia cuando se encuentra la palabra de Dios. La reforma inicia cuando la palabra fue encontrada entre los escombros del templo. Sí. El templo fue profanado, el templo fue destruido. Uh-huh. Metieron ídolos al templo, dice la Biblia. Sí. Había lugares de prostitución dentro del templo. Era algo tremendo lo que sucedió. Y Josías se propone reconstruirlo, uh-huh, sacar todo lo que había él. Sí, en ese descuido realmente era como un abandono. Ajá. Que había sufrido el templo que estaba en Jerusalén. Josías era un rey era de Judá, era rey, uh-huh, de Judá. Sí. Y pues el templo había sido abandonado, ¿no? Había llegado a tal punto ya Judá también que pues habían abandonado el templo, y en ese abandono habían abandonado también la ley, habían abandonado, sí, la palabra, y no tenían conocimiento de ella, no se regían por ella, uh-huh, no la conocían, no, ni siquiera se sabía dónde estaba perdida. Sí. Entonces, ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, en el verso 8, vamos a leerlo.
ahí con su Biblia, abra su Biblia en 2 Crónicas 34:8 y tome nota con nosotros. Dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Vamos a leer el versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Fíjense que hermoso, encontraron la ley que el Señor les había dado por medio de Moisés. Y le dio cuenta a Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Y dio Hilcías el libro a Safán. Safán era este escriba, ¿verdad? El que relataba, el que daba cuenta de lo importante de los acontecimientos del reino. Era como nuestro periódico, ¿verdad? El novedades, ¿verdad? Era algo ahí impresionante. Y resulta aquí, dice que Hilcías, cuando lo encuentra, dice que quede registrado que yo fui el que encontró la palabra, ¿verdad? Esa pasión por la palabra. Hilcías tenía conocimiento, Hilcías sabía, ¿verdad? Él era de una de las generaciones de los grandes, ¿verdad? Que llegaron a conocer un poco del Señor. A lo mejor su abuelo le contó, a lo mejor su papá le contó, ¿verdad? E Hilcías tenía algo que ardía en su corazón, ¿verdad? Sí. Y le dice a Safán, ¿verdad? Safán, escribe que yo fui el que encontró el libro de la ley. Qué hermoso que tengamos este corazón hacia la palabra. Y luego dice el versículo 16, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se les halló en la casa del Señor, lo entregaron en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y mire qué hermoso, verso 19, y esto es lo que queremos, el tema que queremos hablar, para que en las próximas semanas que estemos hablando de doctrina, que estemos hablando de la palabra, lo hagamos con un corazón correcto. Dice así el verso 19: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías siervo del rey, diciendo: vayan, consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel de Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Fíjense qué tremendo. Ellos no conocían, como comentaba ahorita mi esposa, ellos no conocían la palabra. Ellos no tenían entendimiento de la palabra. Pero qué impresionante el corazón de Josías, que cuando viene la palabra es confrontado por ella, ¿verdad? Y en ese momento actúa, ¿verdad? Y la recibe. Y dice aquí que él rasgó sus vestidos y él clamó, ¿verdad? Dijo: vayan, pregunten acerca de esto, porque es impresionante lo que dice, ¿verdad? No hemos guardado nada de lo que dice aquí. Hemos hecho completamente lo contrario. Entonces, tenemos, primero que nada, amados, volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a ella. Tenemos que sacarla de entre los escombros, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esos escombros en nuestra vida? ¿Cuáles son esas situaciones que a lo mejor pasamos? Hay gente que por simple aburrimiento no abre la Biblia, ¿verdad? Hay otra gente que a lo mejor por preocupaciones, por ocupaciones, por deberes, ¿verdad? Pues va poniendo escombros por encima de la Biblia y tarde o temprano termina sepultada la Biblia y perdemos esa comunión con ella, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es aquello, amado? ¿Cuáles son esos escombros que tienes que levantar y que tienes que quitar? Tal vez son escombros de apatía. Tal vez son escombros de desinterés. No, es que no, es que yo no tengo amor. No me interesa. Tal vez son escombros de miedo. A lo mejor hay gente que le tiene miedo. Una escuchamos a alguien que nos dijo, es que yo siempre que abro la Biblia, algo le pasa a mi niño, ¿verdad? Siempre se pega, se cae. Mejor ya no leo la Biblia. No, pues eso no es, de eso no se trata, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son esos escombros que que están sobre la palabra que tienes que quitar para que podemos retomarla, reencontrarnos, reenamorarnos de la palabra, ¿verdad? Y volver a la palabra es el fundamento, es el corazón de lo que queremos hacer semana a semana, todos los miércoles. Que la palabra de Dios sea viva en cada corazón, en cada uno de nosotros. Y manda a Josías, volviendo al relato, Josías manda a que vayan a preguntar acerca del pueblo y de él, ¿verdad? Dice, pregunten por mí, pregunten por el pueblo, porque según todo lo que dice aquí, estamos completamente mal, o sea, vamos a perecer, ¿verdad? La ira de Dios se ha encendido contra nosotros. Sí. O sea, yo creo que él veía la condición del templo, ¿verdad? Y cómo estaba todo, y cómo estaba el pueblo, y cómo estaba la ciudad. Y decía, o sea, estamos completamente expuestos a la ira del Señor, ¿verdad? Entonces, hay una actitud en Josías muy, muy, muy interesante. Y me gustaría que pusiéramos atención a ello, porque son 3 cosas, ¿verdad?, que podemos ver en cuanto a la palabra de Dios. Yo tengo aquí en mis subtítulos 3 cosas que demanda la palabra, 3 cosas que demanda la escritura, y lo podemos ver en la vida de Josías. La primera cosa, ahí los que están tomando nota, 3 cosas que demanda la escritura. Primero, la palabra exige un corazón dispuesto. Como Hilcías corre, ¿verdad? Hilcías le dice a Safán, escribe que yo fui el que encontró la palabra. Y Josías rasga sus vestidos. Josías está atento a lo que están diciendo, ¿verdad? Ahora, cuando vienen y le leen las palabras que estaban en el libro, pues es la ley, ¿verdad? Es Génesis, es Éxodo, es Levítico, es Números, Deuteronomio, son el Pentateuco que conocemos nosotros. ¿Sí? No le tomó 5 minutos leerlos. Sí, estás de acuerdo conmigo. Sí. A lo mejor le tomó un buen tiempo. Y pues yo me imagino que cada vez que escuchaba a Josías la palabra, entre más escuchaban, de repente escuchaba otra historia y escuchaba lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, y luego escuchó lo que pasó en el pueblo en el desierto, y luego cuando vino la ley. Yo creo, imagínate cómo sintió Josías cuando escuchó la historia que leímos en la iglesia hace unas semanas del monte Sinaí. Sí. Que la gloria de Dios descendió en ese lugar. Había un corazón dispuesto en Josías, ¿estás de acuerdo? Sí. Me llama la atención cómo se desarrollan los hechos, porque pues empieza con una intención de querer hacer algo diferente, ¿no? De querer restaurar o rescatar algo que estaba abandonado, que estaba perdido, pero no nada más se queda ahí, es llevada a la acción esa intención, y en esa acción que se toma, en esos escombros que se empiezan a levantar, que a veces es difícil, ¿verdad?, de empezar cuando tenemos una tarea por delante. A veces tardamos más en empezar a hacerla que en lo que nos lleva a realmente hacerla, ¿no? En sí. Pero el empezar a levantar esos escombros los llevó a encontrarse con la palabra. Y encontrarse con la palabra los confrontó, ¿no? Sí. Les dio gozo de haberla encontrado, pero se vieron reflejados y entendieron que estaban lejos de lo que Dios había demandado del pueblo, ¿no? Que estaban lejos de los mandamientos que Dios había establecido, de lo que Dios quería para ellos. Son confrontados, y no nada más se queda ahí, sino que
no nada más se queda como en un, oh, sí, entiendo que estoy mal, sino que se lleva esa acción, ¿no? De que se pregunta, que envía el rey Josías a preguntar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de nosotros? Sí. Porque en la palabra dice que va a pasar esto con nosotros, porque hemos abandonado al Señor, hemos roto los estatutos, hemos quebrantado los mandamientos. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Entonces, sí, hay una disposición completa, no nada más una intención, sino una total, y esa es realmente la disposición, un total compromiso con la palabra. Sí, sí. El libro de los Reyes es paralelo con el libro de las Crónicas, ¿verdad? Usualmente usted puede encontrar en Reyes dice, no se escribió esto en las Crónicas de los Reyes, ¿verdad? Y así, sí, al contrario, en Crónicas. Y en segundo libro de Reyes, capítulo 22, es la misma crónica que está en el capítulo 34 que acabamos de leer. Pero en Reyes 22, segundo libro de los Reyes 22, en el versículo 19, aquí está lo que leyó, lo que le leyeron a Josías y que fue lo que Josías recibió, ¿verdad? Dice el verso 19, y tu corazón se enterneció, bueno, desde el 18. Mas el rey de Judá, que los ha enviado para que pregunten al Señor, dirán así. Recuerde que Josías mandó a preguntar con unos siervos y con Safán y con Elías, dijo, vayan y pregunten de lo que... Y la profetisa, Hulda la profetisa, les dice estas palabras. Así ha dicho el Señor, Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Ese es el corazón dispuesto. Sí. ¿Verdad? A veces vamos a escuchar. Sí, claro, es a lo que iba. Ahora, pero no vamos a oír. Cuando Dios reconoce que estamos oyendo, no es porque nos vio ahí sentados en la banca de la iglesia, ¿verdad? Que estábamos ahí distraídos o sentados nada más. Es oyendo, pero con nuestra mente en otro lado. Sino cuando Dios está reconociendo a través de esta profetisa Hulda que fueron oídas realmente sus palabras. Quiere decir que le está diciendo a Josías, dejaste que causara un efecto en tu vida la palabra que encontraste. Sí. Entonces, pues sí, causa un efecto, ¿verdad? Y no solamente es escuchar, ¿verdad? Porque es el domingo, a veces sí nos pasa, ¿verdad? Estamos nada más escuchando, pero no estamos en el teléfono, oyendo, cualquier otra cosa. No estamos oyendo. Entonces Dios le dice ahí, ¿verdad? Le dice el Señor a Josías por medio de la profetisa, por cuanto oíste las palabras. Y luego dice el verso 19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor tu Dios, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar. Y aquí está lo que leyeron. Contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Sí. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo te he oído, dice el Señor. Sí. Entonces qué hermoso es que Dios reconoce, ¿verdad? Que estamos atentos a su palabra. Sí. Entonces qué hermoso que semana a semana nos conectemos, semana a semana tomemos un tiempo para abrir la Biblia juntos, para profundizar en ella y saber que el Señor está ahí, saber que el Señor escucha y saber que el Señor está presente, ¿verdad? En esos tiempos que tenemos de lectura de la palabra. Entonces dijimos 3 cosas, ¿verdad? Que demanda la palabra de nosotros. Entonces primero, un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Y segundo punto es que la escritura requiere una búsqueda correcta, ¿verdad? Dijo Josías cuando mandó a preguntar, dijo, pregunten por mí y por el pueblo, ¿verdad? O sea, requería una búsqueda, ¿verdad? Él necesitaba analizar, ¿verdad? Lo que realmente estaba diciendo la palabra ahí en ese momento para el pueblo y para él también, ¿verdad? Entonces, es importante una búsqueda correcta de la Biblia. Cuando no profundizamos, la palabra se queda como una emoción, pero cuando profundizamos se vuelve una revelación para transformación, ¿no? Eso es lo que tengo aquí en mis notas. Cuando no profundizas la palabra, esta se queda como una emoción, pero cuando la profundizas se vuelve una revelación para transformación. Sí. Lo que no se profundiza no se aprende, y lo que no se aprende
no persuade, ¿verdad? Ujú. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versos 5 y 6. Segunda carta de Timoteo, si tiene ahí su Biblia, capítulo 1, versos 5 y 6. Mira lo que dice la Biblia. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, le está diciendo Pablo a Timoteo, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjate que ahí en la vida de Timoteo estaba esta fe no fingida, ¿verdad? Esta fe genuina que había en él, y esa fe venía por medio de la enseñanza que hubo en su abuela, que hubo en su madre Eunice, ¿verdad? Y que dice, estoy seguro que está también en ti. Pero mira lo que le pide Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo se aviva el fuego? Pues entrando en la palabra, ¿verdad? Profundizando en lo que el Señor ha dicho, profundizando en las enseñanzas que Él ha dejado para nosotros, profundizando pues en todo lo que Él dejó establecido para que pudiéramos nosotros aplicarlo a nuestra vida y pueda ser, ¿verdad?, de edificación. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. 2 Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Fíjense cómo es aquí. Es aprender, ¿verdad? Y luego viene ese convencimiento, ¿verdad? Te persuadiste, ¿verdad? Sí. Te convenciste porque aprendiste, ¿verdad? Y luego una vez que eres convencido, ¿verdad?, sigues aprendiendo. Se vuelve como este ciclo, ¿verdad?, en donde estamos conociendo y aprendiendo la palabra de Dios y profundizando, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Entonces tenemos que ir a ese corazón de la palabra. Tenemos que ir a esa transformación genuina de la palabra, donde somos convencidos y persuadidos por ella, ¿verdad? Entonces, ahí repasando una vez más, para entrar en la palabra, 3 cosas que la Biblia demanda de mí es: la palabra exige un corazón dispuesto. Número 2, la palabra requiere una búsqueda correcta, que es lo que queremos darles de material los miércoles. Y por último, la palabra requiere una obediencia absoluta. La palabra requiere una obediencia absoluta. Hermano, de nada le va a servir que se siente con su Biblia, con sus audífonos puestos, ¿verdad?, bien bonito ahí, y con sus notas, si nada de lo que está recibiendo lo va a aplicar y lo va a hacer. Sí. Porque Sí. la Biblia requiere una obediencia completa, Sí. que pueda usted caminar en ella. Sí. Sí, para que no nos extendamos mucho más, hermanos, y para que puedan pues conocer la historia completa, aquellos de ustedes que no la conozcan. El rey Josías, después de que se encuentra con el rollo, con la ley, después de que recibe esta palabra de la profetisa Hulda, hablando de la destrucción que el Señor iba a traer para el pueblo, por haberlo, o por el estado en el que estaban. Después de esto, el rey Josías empieza una reforma. O sea, lo que sucedió en su corazón, lo que Dios reconoció en su corazón, que él se humilló y que recibió la palabra, produce un efecto que es llevado a la acción. Esa es la evidencia de que realmente hemos recibido la palabra, que da fruto en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a volver a la palabra, hermanos. Así que prepárese semana a semana, todos los miércoles, con su Biblia, con su libreta. Apunte ahí en sus notas. Este va a ser el compromiso que estamos haciendo. Esto lo hicimos mi esposa y yo en el retiro de pastores. Ahí el Señor nos habló este mensaje y fue el que nos motivó a tener un día especial para compartir enseñanza de doctrina. Y estas fueron las palabras. Y si quiere apuntarlas, apúntele usted también. Vamos a sacar la palabra de los escombros. Vamos a estar dispuestos para la palabra. Vamos a buscar la palabra correctamente y vamos a obedecer su palabra completamente. Otra vez, vamos a sacar la palabra de los escombros. Vamos a estar dispuestos para la palabra. Vamos a buscar la palabra correctamente y vamos a obedecer su palabra completamente.
semana a semana vamos a estar teniendo temas bien interesantes, ¿verdad? De la palabra de Dios, donde la vamos a abrir juntos, a escudriñar juntos y vamos a seguir recibiendo revelación del Señor por medio de ella, ¿verdad? Entremos con un corazón dispuesto. No para ver a ver qué aprendo, a ver qué me enseñan, no, sino un corazón dispuesto de realmente Dios, quiero ser transformado por tu palabra, ¿verdad? Hay que sacar, pero primero hay que sacar la palabra de los escombros. Así que esta semana vete preparando, ve sacando tu Biblia, ve leyéndola poco a poco, si no lo has hecho, ve profundizando en ella poco a poco y vamos a ir aprendiendo ahí algunas prácticas para ayudarte a profundizar más en la Biblia, cómo estudiarla con más profundidad y más detalle. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos primeramente Dios el día viernes con un episodio más de Somos Castillo, Somos del Rey. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una feliz mitad de semana. Nos estamos viendo el viernes.